Bueno, buenos días. Algunos de nosotros nos conocimos en la 6ª reunión del equipo de Reforma Nacional y ya después empezamos a trabajar más específicamente con el equipo de preescolar. Los que voy a mostrar ahorita son ya los trabajos que hicimos específicamente con preescolar, partiendo de los trabajos previos en la reforma. Básicamente el objetivo que se planteó para el equipo de preescolar fue elaborar una malla curricular para la licenciatura de educación preescolar. Esa fue la tarea fundamental, con todos los precedentes que teníamos del trabajo de las 6 reuniones previas de reforma. Y se integró este equipo de revisión del proceso de reforma de preescolar, más o menos con un equipo de 30 personas, en las cuales participaron personas que eran del nivel de preescolar, que venían trabajando en la reforma nacional. Se invitaron también a personas que han estado trabajando en el comité técnico de Ceneval, que han estado usando mucho el programa vigente. Se invitó a integrantes de un grupo de trabajo de evaluación diagnóstica que tiene aproximadamente unos 4 años trabajando en 65 escuelas normales más o menos. Y estuvieron interviniendo los participantes del equipo nacional de matemáticas y la participación del equipo reflexivo de historia. Con este grupo de trabajo se integraron estas acciones. El problema propuesto que se planteó para el trabajo fue, con todos los antecedentes que se tienen y integrando a personas que no habían participado en procesos de la reforma desde la primera reunión nacional, era dar sentido y significado a la propuesta de reforma curricular desde la experiencia y punto de vista de educación preescolar. ¿Cuál era esta visión que se tenía con lo que estaba proponiendo? Dos cosas son importantes. Si bien era un grupo que venía a discutir y analizar todo lo que se propone en la reforma, había cosas que ya estaban muy discutidas en equipos anteriores. Entonces, básicamente lo que se tenía que hacer no se venía a discutir todos los modelos previos y todas las situaciones que viene con las premisas del modelo curricular propuesto, y tampoco se tenía la intención de andar modificando de manera sustancial las competencias que ya también se han venido proponiendo desde el Grupo Nacional. Entonces, básicamente era comprender esas competencias propuestas para hacer los siguientes ejercicios. Y lo que hicimos fue establecer 3 rutas de trabajo. Uno, para comprender, sobre todo las personas que venían sin una experiencia previa en trabajo de la Reforma Nacional, entender esta idea de competencias y cómo estaban proponiendo, hicimos un ejercicio de revisión del plan vigente. ¿Qué tanto el plan vigente tiene una relación con las competencias? ¿De qué manera están empatando? Y el objetivo fundamental era comprender con mayor profundidad el concepto de competencia y cómo estaban aterrizando desde el proceso de reforma nacional. El otro ejercicio que hicimos fue analizar la malla curricular de formación de educación básica, que fue la que se presentó en la 6ª reunión, que tenía una serie de elementos trabajados y se tenían que revisar a profundidad cada uno de estos espacios curriculares que estaban proponiendo. Y con base a estas 2 revisiones, en la discusión de la gente de preescolar, si era necesario generar espacios curriculares nuevos, qué partes no estaban contempladas ni en la 99 o no estaban fortalecidas, o que desde la visión que se tenía todavía trabajando en la reforma nacional no estaba empatado con educación preescolar. Entonces, en las 3 rutas de trabajo en la malla curricular. ¿Qué actividades desarrollamos para la malla? Bueno, era analizar la pertinencia de los cursos o espacios curriculares formativos desde la experiencia de preescolar y con el trabajo que se ha realizado con el plan vigente. La segunda parte era
identificar las competencias genéricas y profesionales, qué significan cada una de ellas, qué se está proponiendo cada una de ellas, y cómo estas propuestas que venían de la reforma tenían un vínculo directo con estos espacios curriculares. El trabajo más arduo que realizó el trabajo de preescolar fue distinguir estos espacios curriculares que se tenían propuestos o los que se querían proponer, pero lo más importante no era la etiqueta del nombre del curso o del espacio curricular. Consistía en comprender qué es lo que hace el estudiante para demostrar las competencias que se están proponiendo, qué es lo que va a hacer el estudiante, no lo que va a alcanzar al finalizar el curso, sino qué es lo que va a hacer. Va a trabajar con investigación bibliográfica, va a diseñar situaciones didácticas, va a trabajar evaluación, tiene que hacer un diagnóstico psicopedagógico, tiene que trabajar con adecuaciones curriculares. Dependiendo de las competencias y de lo que estaba pretendiendo ese espacio, teníamos que identificar de una manera más completa posible cada espacio curricular. Y otra de las partes era buscar esta idea de flexibilidad, o sea, qué tanto se puede hacer flexible, en tanto en contenidos, en tanto en las posibles lugares en donde pudiera estar ubicado el proceso, el espacio curricular, y que se adecuara al modelo que estaba proponiendo la reforma. Este trabajo lo realizamos con 2 reuniones del equipo de reforma de preescolar y a través del correo electrónico. Realmente el trabajo más fuerte fue a través de correo electrónico porque no era el tiempo suficiente para que todo el trabajo que estaba realizando se pudiera terminar en las sesiones de trabajo, aunque tuvimos la primera sesión, fueron 9 horas de trabajo, o 12 horas, no, 12 horas de trabajo completito, y aún así fue necesario utilizar el correo electrónico para mandar más información. Y con base al equipo técnico, que somos 4 personas, tratamos de integrar lo más posible todas estas ideas y posiciones que tenían la gente preescolar. Con toda esa información se hizo un documento que está en Excel, que identificaba el semestre, en donde estaba el espacio curricular, la trayectoria a la cual correspondía. Se identificaban de manera explícita las competencias genéricas, las competencias profesionales, e incluía la descripción general del espacio curricular, en donde lo importante es qué es lo que está haciendo el estudiante en ese espacio curricular, porque cuando escuchábamos una etiqueta que podía decir diseño de situaciones didácticas, podíamos pensar muchas cosas, pero no podíamos entender con claridad qué era. O cuando se hablaba sobre filosofía de la educación, a qué cosas estaría haciendo el estudiante para desarrollar las competencias propuestas. Y después de todo este trabajo, pudimos tener desde la visión de preescolar toda una malla curricular que, bueno, nada más es para que vean un poco la dificultad que había, en términos de también respetar los 10 semestres que se proponían, la parte de práctica y estar vinculando cada uno de estos elementos. Y cada uno de estos elementos tiene su propia descripción. O sea, al final eran como 70 espacios curriculares totalmente descritos, analizados con competencias, etcétera, etcétera. Entonces todavía este es un borrador, un modelo para discutir y yo creo que nos van a presentar un poco más algunos avances que se tenían. Y con base a eso pudimos tener unas discusiones un poco más sofisticadas en términos de qué es lo que estaba planteando. Nada más para anticipar, una de las cosas muy interesantes que salió del grupo de preescolar es que se respetó muchísimo lo que venía de la reforma nacional, o sea, lo que estaba trabajando tenía mucho sentido para preescolar, se hacían ajustes, etcétera, pero en general se trataba de respetar todo el asunto. De todas maneras, también fue muy importante que el equipo de preescolar valoró muchísimo el trabajo previo, en términos de las competencias que se habían trabajado fuertemente, en términos de algunos elementos de adelanto de la propia malla que nos permitió a nosotros poder ir avanzando de manera profunda. Pero sí quiero compartir con ustedes que todo el trabajo previo nos permitió avanzar bastante desde la visión de preescolar para permitir tener una visión más profunda de lo que estaban planteando en reforma. Y bueno, hasta aquí se quedó nuestro trabajo y yo creo que ya. Gracias por su atención y pasemos a la siguiente fase. Muchas gracias, Paco. Yo creo que es muy importante esta explicación del doctor, no a profundidad y a detalle,
pero bueno, aquí de este grupo, las compañeras que estaban en preescolar, amablemente accedieron a participar también, ¿no?, con el grupo que iba a trabajar. Eso fue sumamente importante porque las compañeras fueron las que rescataron toda la experiencia de los 6 meses que ustedes permanentemente han estado trabajando, ¿sí? Y sobre todo, que eso fue lo que, como dice el doctor Francisco, bueno, pues permitió al grupo de preescolar trabajar a ritmos muy fuertes para poder llegar al mismo lugar en el que estaba la malla curricular, que fue para educación primaria. Les quiero platicar un poquito algo acerca de las competencias genéricas y profesionales, que fueron una aportación muy fuerte de este grupo, ¿sí? Con los compañeros que nos quedamos ya muy tarde el día de la 6ª reunión y que estuvieron haciendo las presentaciones de los ejercicios, ¿no?, en el programa sintético que se les habían dejado, ¿sí?, pudimos observar cuando hacían la presentación que había en algunos casos o en la mayoría de los que se presentaron competencias muy parecidas o que se repetían en algunos ámbitos, ¿sí? Esta situación iba a dificultar a futuro el proceso de evaluación, porque ustedes saben que cuando uno trabaja con competencias, pues uno no mide, ¿sí?, en función de contenidos, ¿no?, sino que el proceso de evaluación se hace en función del desarrollo de las competencias que nosotros tenemos en cada espacio curricular, ¿sí? Entonces vimos que estaban un poquito cargadas, ¿no?, de inicio, y por otro lado ubicamos unas que de alguna manera se repetían de un ámbito a otro, ¿sí? Cuando hicimos el ejercicio con preescolar y volvieron a ubicar también, a hacer el mismo ejercicio en los espacios curriculares y poner las competencias genéricas y específicas, bueno, volvimos a comprobar que sí efectivamente se nos duplicaban, o había 2 o 3 que podían decir lo mismo, y tuvimos que hacer como un primer ejercicio, ¿sí?, no de validación en el sentido estricto, pero sí de ubicar primero las competencias, tanto más las profesionales, las que correspondían a los ámbitos, ¿no?, porque teníamos algunas en evaluación que después se volvían a repetir un poquito en los ámbitos en el 2 y en el 3 o en el 4, ¿sí? Cuando estuvimos haciendo este ejercicio de revisión, ya aprovechamos o aproveché la segunda reunión de preescolar tomando nota, ¿no?, de las observaciones, de los correos que llegaron, y en base a esos, digamos, ajustes, me senté con las compañeras, ¿sí?, que estaban trabajando del grupo de reforma en preescolar, les expliqué el proceso y fuimos nuevamente revisando con ellas las competencias. También había que precisar algunos detalles que tienen que ver con la construcción misma de la competencia, ¿sí?, que no debemos de utilizar 2 verbos, ¿no?, que tenemos que darle prioridad al verbo que sea más incluyente, ¿sí?, que bueno, tenemos que tener presente la estructura de la competencia, verbo, objeto y condición, ¿no?, y tener cuidado también que a veces ponemos 2 o 3 condiciones que nos hacen ampliar la evaluación. Entonces teníamos también que ubicar la condición de la competencia para que pudiera quedar en un solo aspecto muy completo que pudiera evaluarse, ¿no?, que pudiera verificarse en la acción, la evaluación. Este ejercicio sirvió un poquito porque nos permitió de alguna manera reducir el número de unidades de competencias, tanto en las competencias genéricas como en las competencias profesionales. Y es lo primero que les queremos presentar. Entonces, estas ya son las competencias genéricas, ¿sí? Usa su pensamiento crítico y creativo para la solución de problemas y la toma de decisiones. Tiene 4 unidades de competencia, resuelve problemas a través de su capacidad de abstracción, análisis y síntesis, utiliza su comprensión lectora para ampliar sus conocimientos, distingue hechos, interpretaciones, opiniones y valoraciones en el discurso de los demás para coadyuvar en la toma de decisiones, aplica sus conocimientos para transformar sus prácticas de manera responsable. La segunda competencia genérica es aprende de manera permanente y quedó con 2 unidades de competencia,
utiliza estrategias para la búsqueda, análisis y presentación de información a través de diversas fuentes, aprende de manera autónoma y muestra iniciativa para autorregularse y fortalecer su desarrollo personal. La tercera competencia genérica, colabora con otros para generar proyectos innovadores y de impacto social, y sus unidades, participa de manera colaborativa con diversos grupos y en distintos ambientes, desarrolla proyectos con temáticas de importancia social mostrando capacidad de organización e iniciativa y promueve relaciones armónicas para lograr metas comunes. La cuarta competencia genérica es actúa con sentido ético, respeta la diversidad cultural, étnica, lingüística y de género, participa en los procesos sociales de manera democrática, asume los principios y reglas establecidas por la sociedad para la mejor convivencia, contribuye a la preservación del medio ambiente. ¿Sí? Aquí lo que tuvimos que hacer prácticamente fue desagregar una competencia porque había 5, si ustedes recordarán, y tuvimos que separar a la que tiene que ver con las tecnologías de la información, ¿no? Debido a la importancia, no nada más en nuestro país, sino las tendencias internacionales que tiene que ver, ¿no? Con el dominio o la capacidad para el desarrollo de esta competencia en los profesionales, ¿no? Los jóvenes que egresan de educación superior. ¿Sí? La quinta competencia genérica es aplica sus habilidades comunicativas en diversos contextos. Con las unidades de competencia se expresa adecuadamente de manera oral y escrita en su propia lengua, desarrolla sus habilidades comunicativas para adquirir nuevos lenguajes, utiliza una segunda lengua para comunicarse, argumenta con claridad y congruencia sus ideas para interactuar lingüísticamente con los demás, y la sexta competencia genérica es emplea las tecnologías de la información y la comunicación con las siguientes unidades, aplica sus habilidades digitales en diversos contextos, usa de manera crítica y segura las tecnologías de la sociedad de la información y participa en comunidades de trabajo y redes de colaboración a través del uso de la tecnología. ¿Sí? Nosotros hicimos el ejercicio de hacerlas un poquito más precisas, ¿no? Que los verbos pudieran ser verbos que nos mostraran acción y que pudiéramos evaluarlas. ¿Sí? Y sobre todo, bueno, el trabajo fuerte aquí es considerar las competencias genéricas como las competencias que tienen todos aquellos que cuando egresan de educación superior, que son profesionales en educación superior, pues las pueden tener en todos los ámbitos desde su formación. En las competencias profesionales, los ámbitos que teníamos están exactamente igual como se trabajaron aquí en el grupo, como se propusieron. ¿Sí? Lo que hicimos, les explicaba yo, fue ubicar las competencias profesionales que aquí trabajaron ustedes y cuidar que ya no tuviéramos repeticiones en los ámbitos. Y ya nos quedaron los ámbitos incluso un poquito más ligeros, ya no hay tanta unidad de competencia, entonces cuando uno ya lleva las unidades de competencia a los cursos, ya nos cuesta menos dificultad, ¿verdad, maestra? Sí, recibíamos correos en donde nos escribían los compañeros, ¿no? Que estaba dando un poco de trabajo, ¿no? O mucha dificultad, ¿no? Poder, de las unidades de competencias, poder estar trabajando los cursos. Quiero también agradecerles a todos los que nos enviaron su trabajo, el esfuerzo que hicieron, y ese también ya lo traemos ahí para comentarlo. Bueno, está la primera competencia en el ámbito planeación del aprendizaje. Diseña planeaciones didácticas aplicando sus conocimientos pedagógicos y disciplinares para responder a las necesidades del contexto en el marco de los planes y programas de educación básica. Las unidades de competencia de esta primera profesional realiza un diagnóstico de los intereses, motivaciones y necesidades formativas de los alumnos para organizar las actividades de aprendizaje. 2. Diseña situaciones didácticas significativas de acuerdo a la organización curricular y los enfoques pedagógicos del plan y los programas educativos vigentes. 3. Elabora proyectos que articulan diversos campos disciplinares para desarrollar un conocimiento integrado en los alumnos. 4. Realiza adecuaciones curriculares pertinentes en su planeación a partir de los resultados de la evaluación. 5. Diseña estrategias de aprendizaje basadas en las tecnologías de la información y la comunicación de acuerdo con el nivel escolar de los alumnos. En el ámbito 2, organización del ambiente en el aula, la primera competencia profesional
Genera ambientes formativos para propiciar la autonomía y promover el desarrollo de conocimientos, habilidades, actitudes y valores de los alumnos. La unidad 1 utiliza estrategias didácticas para promover un ambiente propicio para el aprendizaje. 2. Promueve un clima de confianza en el aula que permita desarrollar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores. La 3 todavía tiene allí una marca. Sí, esta unidad de competencia todavía está susceptible de ser mejorada, no hubo acuerdo para que quedara exactamente como está. Se realiza actividades para favorecer la autonomía de los alumnos, habría que pensar en una mejor redacción. 4. Establecer comunicación eficiente considerando las características del grupo escolar que atiende. 5. Adecua las condiciones físicas en el aula de acuerdo al contexto y las características de los alumnos y el grupo. Aquí valdría la pena aquí hacer una observación de lo que estuvimos trabajando por si se nos pasó algo, que vamos a utilizar en todo el texto el concepto alumno. Sí, fuimos cambiando en donde decía estudiante, pero a lo mejor nos encontramos por ahí con alguna, todavía no sé si está bien revisado. Sí, bueno, alumnos son los de educación básica y cuando hagamos la referencia a estudiantes nos referimos a los estudiantes de la normal, ¿sí? Para poder distinguir. En el siguiente competencia del ámbito 2 aplica críticamente el plan y programa de estudios de la educación básica para alcanzar los propósitos educativos y contribuir al pleno desenvolvimiento de las capacidades de los alumnos del nivel escolar. Y las unidades de competencia es número 6, establece relaciones entre los principios, conceptos disciplinarios y contenidos del plan y programas de estudio de educación básica. La número 7, aplica metodologías situadas para el aprendizaje significativo de las diferentes áreas disciplinarias o campos formativos. Número 8, emplea los recursos y medios didácticos idóneos para la generación de aprendizajes de acuerdo con los niveles de desempeño esperados en el grado escolar. Usa la TIC como herramienta de enseñanza y aprendizaje, es otra competencia. Unidad de competencia número 9, aplica estrategias de aprendizaje basadas en las tecnologías de la información y la comunicación de acuerdo con el nivel escolar de los alumnos. 10, promueve el uso de la tecnología entre sus alumnos para que aprendan por sí mismos. 11, emplea la tecnología para generar comunidades de aprendizaje. 12, usa los recursos de la tecnología para crear ambientes de aprendizaje. Ámbito 3, evaluación educativa. Emplea la evaluación para intervenir en los diferentes ámbitos y momentos de la tarea educativa. 1. Utiliza la evaluación diagnóstica formativa y sumativa de carácter cuantitativo y cualitativo con base en teorías de evaluación para el aprendizaje. 2. Participa en procesos de evaluación institucional y utiliza sus resultados en la planeación y gestión escolar. 3. Realiza el seguimiento del nivel de avance de sus alumnos y usa sus resultados para mejorar los aprendizajes. 4. Establece niveles de desempeño para evaluar el desarrollo de competencias. Y 5. Interpreta los resultados de las evaluaciones para realizar ajustes curriculares y estrategias de aprendizaje. Ámbito 4. Promoción del aprendizaje de todos los alumnos. Propicia y regula espacios de aprendizaje incluyentes para todos los alumnos con el fin de promover la convivencia, el respeto y la aceptación. 1. Atiende a los alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación a través de actividades de acompañamiento. 2. Atiende a la diversidad cultural de sus alumnos para promover el diálogo intercultural. 3. Promueve actividades que favorecen la equidad de género, tolerancia y respeto, contribuyendo al desarrollo personal y social de los alumnos. 4. Actúa oportunamente ante situaciones de conflicto en la escuela para favorecer un clima de respeto y empatía. 5. Promueve actividades que involucren el trabajo colaborativo para impulsar el compromiso, la responsabilidad
y la solidaridad de los alumnos. Ámbito 5. Compromiso y responsabilidad con la profesión. Actúa de manera ética ante la diversidad de situaciones que se presentan en la práctica profesional. 1. Asume críticamente sus responsabilidades como docente establecidas en el ámbito normativo para orientar su ejercicio profesional. 2. Reconoce el proceso a través del cual se ha desarrollado la profesión docente, la influencia del contexto histórico y social, los principios filosóficos y valores en los que se sustenta para fundamentar la importancia de su función social actual. 3. Soluciona conflictos y situaciones emergentes de acuerdo con los principios derivados de las leyes y normas educativas y con los valores propios de la profesión docente. Utiliza recursos de la investigación educativa para enriquecer la práctica docente, expresando su interés por la ciencia y la propia investigación. 4. Utiliza medios tecnológicos y las fuentes de información disponibles para mantenerse actualizado respecto a las diversas áreas disciplinarias y campos formativos que intervienen en su trabajo docente. 5. Aplica proyectos de investigación para profundizar en el conocimiento de sus alumnos e intervenir en sus procesos de desarrollo. Y 6. Elabora documentos de difusión y divulgación para socializar la información producto de sus investigaciones. El ámbito 6, vinculación con la institución y el entorno. Interviene de manera colaborativa con la comunidad escolar, padres de familia, autoridades y docentes en la toma de decisiones y en el desarrollo de alternativas de solución a problemáticas socioeducativas. Se diseña proyectos de trabajo para vincular las necesidades del entorno y la institución con base en un diagnóstico. Evalúa los avances de los procesos de intervención e informa a la comunidad de los resultados. Bueno, no sé si haya algo que comentar. Hacíamos así como el ejercicio, ¿no? Si este es el ámbito que evalúa, este es el ámbito en el que aplica, este es el ámbito en el que investiga, este es el ámbito de la responsabilidad, cuáles son los verbos operativos en cada ámbito, ¿no? Procurar que no se nos repitiera. A veces, ¿no? Como está de utiliza, puede ser aplica. Eso por un lado. Por otro lado, tuvimos que hacer una revisión conceptual de todos los términos que se aportaron, ¿no? En la construcción de las competencias, pero veíamos, ¿no? Que en la medida que el equipo ya de profesores de matemáticas y de historia, que ya están avanzando en la elaboración de los cursos, ¿sí? Desde el enfoque de matemáticas, ¿no? Y con la formación que tienen ellos como matemáticas, le daban un sentido al término de estrategias. No está mal, tiene que ver con los autores que cruzan la enseñanza o el aprendizaje de las matemáticas, ¿sí? Y por otro lado, los historiadores también utilizaban otros términos que tienen que ver con los mismos conceptos o conceptualizaciones que surgen de la misma historia. Bueno, tuvimos entonces que darnos a la tarea, bueno, tuvimos como que me incluyo, las compañeras, les pedí que fuimos haciendo una revisión de todos los conceptos que tuvieran que ver con las metodologías situadas, con el modelo educativo, ¿no? En competencias, ¿sí? Las fuimos subrayando y de ahí mismo, ya en el ejercicio que tenía que ver con ambas competencias o con el perfil, ¿no? Que tenemos aquí, pues bueno, fuimos dejando la que era más abarcativa en el sentido de que no tuviéramos así como desagregadas o enlistadas las unidades de competencia, que no es la finalidad, ¿no? Sino que las unidades de competencia también fueran abarcativas y que nos permitieran, bueno, posteriormente dar el paso siguiente que tiene que ver con otro proceso que va con la elaboración de cada curso. ¿Sí? No sé si hay alguien que quiera comentar. Las compañeras ya me mandaron al correo la descripción de los conceptos desde los autores. Yo les pedí que cuidaran mucho, que tuviéramos que manejar autores que tienen que ver con las competencias, porque a veces tenemos autores, ¿no? Que desde otro enfoque, ¿no? Con enfoque en la enseñanza o con enfoque visto en el contenido, pues me gira un poquito el concepto, ¿sí? Utiliza otros elementos, ¿no? Entonces, para que todos pudiéramos de alguna manera comunicarnos
con elementos teóricos muy sólidos, ¿no? Quiero comentarles también que, bueno, recibimos las aportaciones de Veracruz, que por supuesto algunas precisiones que nos hacían eran algunas cuestiones que las veníamos trabajando, ¿no? Pero le agradezco a Veracruz. Por otro lado, bueno, se nos adelantaron un poquito, ¿verdad? Porque desde que se les presentó la malla les decíamos que, bueno, era el primer ejercicio, ¿no? Se les comentó y que, bueno, se tendrían que revisar cada espacio curricular y lo que se presentaba de alguna manera en los nombres o en las etiquetas que venía ahí era pues prácticamente los saberes factuales y conceptuales que tenían que ver y que surgieron, ¿no? De la elaboración de la matriz de consistencia. Bueno, ya con todo esto, con la aportación de preescolar y con el equipo, ¿no? institucional que ya viene creciendo porque ya van llegando de alguna manera los especialistas, y les decía yo en preescolar, no especialistas en el sentido de que vamos a involucrar a gente que sabe mucho más que nosotros, sino que están trabajando los profesores de las escuelas normales que tienen la formación, ¿sí? disciplinar o que tienen la formación psicopedagógica, auxiliados por un experto que sí fue formado en el ámbito de la psicología, de la pedagogía o de matemáticas, de historia, del lenguaje y comunicación, etcétera. Es la manera en que estamos integrando los equipos. Ahora sí, si me permiten, no sé si alguien quiera comentar. Sí, maestro. Dice que interviene de manera colaborativa y en la toma de decisiones. Entonces, solamente podrá definir ese diseño de ese proyecto cuando los padres de familia digan, bueno, pues esta parte me corresponde a mí, o a los docentes de la institución, bueno, esto me corresponde a mí. Yo diría que sería, diseña y aplica proyectos de trabajo para vincularlos, porque sería nada más quedarse nada más en el puro diseño, y después sí va a evaluar, pero pues hasta dónde va él a tener la intervención. Ese sería nada más el punto de vista. Le agradezco el comentario, sí tomamos nota. Sí, en algunos casos sí habría que decidir, ¿no? Nos sentamos más a ratito con las compañeras, pero sí me gustaría que tomáramos nota de la precisión que hace. Yo creo que pues esta es la intención de presentárselas, ¿sí? Les comentaba, no podemos usar dos verbos porque complica elaborar los instrumentos de evaluación, ¿no? Pero bueno, yo creo que si consideramos que si cambiamos el verbo diseña por aplica, lo valoramos en la redacción y la consideramos como una aportación de su parte. Ya está Miriam tomando nota ahorita de las observaciones. A mí me daba nada más la cuestión de la palabra colaborativa, que está muy bien situada ahí, pero que abajo se pierde porque se personaliza en un actor, cuando en realidad esto implica consenso. Entonces, no sé si solo es agregada la palabra, diseña proyectos de trabajo consensuados, y ya estuvo, para vincular algo así. Sí, Miriam, es la palabra consensuados por ahí. No sé si alguien quiere hacer algún otro comentario. Bueno, entonces vamos a pasar a la presentación de las mallas curriculares. El trabajo que se ha hecho con este grupo y los grupos anteriores de hace 2 años, pues lejos de pensar en que el programa de formación de maestros en las escuelas normales tuviera que ser reduccionista, pues yo creo que esta es una muestra de que el trabajo en las escuelas normales apunta a fortalecerlas como instituciones de educación superior y que, bueno, los estudiantes también mejoren, ¿no? La intención de esta reforma curricular es mejorar la formación inicial de nuestros estudiantes para que puedan formar a los niños y niñas de nuestro país de acuerdo a las necesidades y retos que nos presenta esta sociedad actual en la que vivimos. Bueno, yo creo que estas mallas, ¿no? Con un periodo obviamente de 5 años, como ya lo habíamos comentado, pues aclaran un poco esas malas interpretaciones que ha habido en los medios y nos fortalecen como instituciones de educación superior a todas nuestras instituciones. Los que han estado involucrados en los trabajos que estamos haciendo, ¿sí? En este grupo son alrededor de 40 personas, 40, 45, ¿no? Dependiendo de la agenda también de cada uno de ustedes. Los grupos que se han incorporado, ¿no? Yo hacía la cuenta con los grupos que eran más de 100 maestros que vinieron el año pasado, ¿sí? Ahora le sumamos los 40 profesores, los 160 de matemáticas que están trabajando,
la comunidad de historia, ¿sí? El grupo de preescolar que también, entonces ya hay un número muy importante de profesores de escuelas normales que estamos discutiendo la reforma, o sea, no se circunscribe ni a las autoridades representantes de cada entidad, ni se circunscribe tampoco a los 40 actores que estamos aquí, sino que ya la discusión ha sido muy amplia, muy extensa, muy participativa y en consecuencia, como todos los procesos que se hacen de esta naturaleza participativa, pues obviamente cuando damos entrada al escucharlos a todos y a tomarlos en cuenta, pues obviamente se hacen un poquito más largos, pero esto no quiere decir que se suspenden o que se deja de trabajar, por el contrario, ¿sí? Estas 4 semanas que ustedes no estuvieron, bueno, 2 semanas trabajó muy fuerte preescolar, 1 semana completa nos encerramos con historia, ¿sí? Y hemos estado trabajando permanentemente con el grupo de matemáticas. Miren, les voy a explicar qué se hizo. De la malla curricular que se generó con el trabajo y esfuerzo de todos ustedes, ¿sí? Se trabajó con el grupo de preescolar. El grupo de preescolar, como ya se los explicó el doctor Francisco, lo que hizo fue, checaron todos los espacios curriculares y a través de la recuperación de las competencias genéricas y profesionales, de igual manera, ¿sí? Aportaron, ¿sí?, algunos espacios curriculares y de igual manera también precisaron lo que podría haber dentro de cada curso como saberes conceptuales, factuales y procedimentales, ¿sí?, y actitudinales que tuvieran que desarrollarse en los estudiantes o en los futuros profesores de educación preescolar, ¿sí? Y obviamente con ellos pudimos ya hacer un acercamiento más fuerte, porque les decíamos, bueno, ayúdenos a pensar, ya tienen ustedes ahí la etiqueta del espacio, ¿sí? Pero vamos a construir entre todos, ¿sí?, el nombre de un espacio que tiene que ver con el diseño curricular en competencias, pero que también nos dé una idea de lo que este sujeto que aprende, ¿no?, o sea, el estudiante de las escuelas normales, pues va a configurar o va a trabajar o va a movilizar en ese espacio, ¿sí? Entonces, los nombres fueron transitando y en la medida que tuvimos la primera reunión, hubo un primer acercamiento y ya la segunda reunión que se fueron a sus escuelas y ya regresaron todavía con más elementos conceptuales, pues ya nos fueron quedando los nombres y las descripciones. También fue muy interesante la aportación que hizo preescolar en el sentido del reclamo, ¿sí?, que tenía que ver con la formación de las profesoras en este sentido, de que no se los considerara únicamente nada más aquellas personas que atienden a los niños pequeños en el preescolar, sino que se les viera como verdaderos profesionales de la educación, ¿sí? Entonces ahí presentaron retos muy importantes porque, bueno, tiene que ver con la naturaleza del grupo, pero por supuesto con la intención que tienen ellas de verse, ¿sí?, del otro lado como profesionales de la educación, de ver a los futuros estudiantes también como profesionales de la educación con expectativas más allá de la licenciatura, ¿sí? Entonces, como ustedes podrán observar, hay espacios curriculares que tienen que ver con la investigación, ¿sí? Y eso es muy importante porque, bueno, si nosotros partimos también en la formación inicial considerando, ¿sí?, las capacidades y habilidades en estos espacios, pues les abrimos la puerta para que efectivamente, como dice la competencia genérica, pues estén aprendiendo permanentemente. ¿Están los 10 semestres? Sí, hay espacios que tienen que ver con el trayecto formativo psicopedagógico, ¿sí?, el amarillo, ¿sí? Este trayecto es igual al de primaria, que fue lo que tuvimos nosotros que estar vigilando. ¿Por qué? Porque necesitamos también tener unas mallas curriculares flexibles, ¿sí?, flexibles que permitan, ¿no?, aplicarles el concepto de flexibilidad, que puedan permitir la movilidad de un plan de estudios a otro. Entonces, si en determinado momento, ¿sí?, alguna de los jóvenes que se están formando tanto en preescolar como en primaria quisieran cambiar de plan de estudios, bueno, pues ese trayecto psicopedagógico va a ser
¿sí? Ese trayecto de formación psicopedagógica va a ser el que nos va a permitir darle la flexibilidad a ambas mallas para que haya movilidad en ambos programas de estudio. Ahora, el trayecto para la enseñanza y el aprendizaje es el trayecto azul, ¿sí? Que tiene que ver con los saberes factuales, ¿sí? Y conceptuales, digamos que tiene que ver con las disciplinas, ¿sí? Que tiene que ver con las disciplinas. Los espacios color moradito son las optativas, o sea, los colores son los mismos que ustedes tienen en el documento que se trabajó, eso no, eso sigue. Y lo que se hizo también, que tuvimos que modificar un poquito, fue el nombre de los trayectos, porque por ahí nos hacía confusión de repente con el de comunicación y lenguaje, ¿sí? Entonces tuvimos que dejar dentro de las disciplinarias a la educación física y las artísticas, considerando que tienen, no vistas nada más como que van a ir a poner el bailable y ya, sino como desde la disciplina también de las artes, los profesores retoman de ahí elementos para trabajar con los estudiantes y desarrollan desde ahí también competencias muy importantes en ellos, ¿no? Y particularmente preescolar nos hizo mucha insistencia en eso, ¿no? Porque el desarrollo del arte en preescolar, sin dejar de ser importante en primaria, tiene mucho peso en preescolar, a diferencia de algunos elementos disciplinarios, ¿no? Como que tienen que ver con las matemáticas. ¿Sí? Dejamos el trayecto que ahora se llama trayecto de tecnologías de la información y la comunicación y lengua adicional, que es el que está como de color cremita, y el trayecto de proyecto y práctica profesional, que sigue siendo esta parte color verde, que bueno, de alguna manera escuchamos a los compañeros de Veracruz, ¿no? En el sentido de la reflexión que nos hacían, en el número de horas que les habíamos asignado. Consideramos que sigue siendo un trayecto muy relevante, ¿no? Aquí sí va a haber una distinción entre preescolar y primaria, ¿sí? Porque preescolar, ustedes saben que tienen otros ámbitos en el programa de educación básica. Entonces, bueno, aquí ya las compañeras de preescolar van a hacer algunas precisiones, ¿no? En su momento cuando reunamos al grupo de preescolar, pero esta sería así como los trayectos básicos, ¿no? Que habría en los espacios, ¿sí? Y bueno, el noveno y el décimo, ¿no? Que tenemos la expectativa de que realmente se convierta en un servicio social muy fuerte y que en ese espacio todos los estudiantes ahora sí pongan en práctica, movilicen todas las competencias que adquirieron durante 4 años de formación. Bueno, es un espacio que muy sólido, ¿no? Consideramos, por supuesto, estamos rescatando muchos de los elementos que ustedes ven que tenía en la primer malla, pero bueno, ya los nombres están transitando hacia etiquetas que nos indican un poco más qué es lo que vamos a hacer dentro de cada espacio curricular. Sí, bueno, esta es la de preescolar. Ya ahorita hicimos un ejercicio también ya de asignarle horas y créditos, ¿sí? Y ustedes van a notar, comparada esta con la de primaria, que esta todavía queda, digamos, un poquito menos pesada en términos de las disciplinas, ¿no? Considerando y analizando y tomando en cuenta todas las aportaciones que nos hicieron preescolar, entonces tiene menos créditos y horas porque la diferencia es en el trayecto que tiene que ver con la enseñanza y el aprendizaje, ¿sí? Pero el trayecto de formación psicopedagógica, el trayecto de práctica profesional, el trayecto de tecnologías y lengua adicional y optativas, ese viene exactamente igual, ¿no? Ahora ustedes nos pueden decir, bueno, ¿por qué tantas optativas? Bueno, esa es otra característica que ustedes ya lo saben, ¿no? De todo el análisis que estuvieron haciendo. También parte de la flexibilidad curricular es que podamos tener espacios de optativas que tengan que ver con la particularidad de las escuelas normales, con la región, con el estado, con las necesidades formativas del grupo en específico que tengamos en ese momento, ¿sí? Entonces, eso también es muy importante porque a veces sentíamos como un mapa muy rígido, ¿no? Que no nos permitía movernos. Se está trabajando también
los cursos que tienen que ir como optativas, ¿no? Sin dejar de pensar la parte que nos van a ustedes apoyar en el diseño. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. ¿Sí? Ellos opinaban que el inglés, por lo menos en uno de los espacios curriculares que están considerados, debería formar parte del trayecto de enseñanza y aprendizaje, porque no solamente es el aprender inglés como una fortaleza del estudiante con fines comunicativos, sino también con fines de enseñanza. Entonces, que por lo menos algún espacio estuviera destinado para analizar los recursos para la enseñanza del inglés. Sí, muchas gracias, y también lo vimos, y algo que se nos cruzó también, yo creo que en la discusión que teníamos de estos espacios destinados a inglés, que quizá en un primer momento los veíamos como, ¿por qué inglés? ¿Por qué 5 espacios de inglés? Pues también debatíamos en los grupos pequeños, lo comentábamos con el grupo de preescolar, de que bueno, ya a partir de agosto ya el inglés va a estar de manera oficial como una lengua adicional, ¿no? En nuestro país, ¿no? Que las escuelas de educación básica, tanto preescolar como primaria, van a trabajar también ya los profesores van a trabajar estrategias, ¿no? Para el aprendizaje del inglés en los pequeñitos, y bueno, pues ahí nos surgió esa preocupación que usted ya me dice, también la recibimos del grupo de preescolar que estuvo trabajando. Yo creo que sí la vamos a considerar también en los espacios cuando vayamos a hacer las descripciones, que bueno, esa va a ser la aportación que nos van ustedes a ayudar, ¿no? Porque lo que queremos hacer es que la descripción del curso, ¿no? Considerando las competencias genéricas y profesionales, sea el apoyo que ustedes nos den, ¿sí? Y cuanto más precisa quede la descripción, ya cuando tengamos los equipos chiquitos de 4 o 5 personas que van a diseñar ya a profundidad el curso, pues ya vamos a tener la idea muy, muy completa de qué es lo que las competencias que va a desarrollar ahí el estudiante de educación normal, tanto de preescolar como de primaria. Entonces, muchísimas gracias, maestra. Pasamos a la de primaria. Lo que les comentaba, ya la podrán comparar, el trayecto de formación psicopedagógica, ¿sí? Tiene los mismos cursos con el mismo número de horas y el mismo número de créditos para garantizar la flexibilidad y la movilidad de nuestros estudiantes. También los espacios para optativas, ¿sí? Pero ustedes ya podrán ver que hay un peso más fuerte en el trayecto de formación, ¿sí? En el trayecto de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? O sea, los espacios que tienen que ver con las disciplinas, sí están un poco más amplios, y bueno, yo creo que la aportación que nos hagan ustedes en este momento acerca de los saberes que vamos a depositar en cada espacio va a ser determinante. ¿Sí? El trayecto de práctica es exactamente el mismo, ¿sí? Y el trayecto de optativas. Las descripciones, quiero comentarles, las descripciones de la malla de preescolar ya las tenemos todas, ¿sí? Y lo que hicimos fue, igual con el trabajo muy fuerte que hicieron nuestras compañeras de preescolar, en toda esta parte psicopedagógica, en todo el trayecto psicopedagógico, fue en función que fuimos asignando el número de créditos, el número de horas y créditos. ¿Sí? De acuerdo al SATCA, no debe de pasar de 280 créditos, estamos muy cercanos, no se mete rápido, mira, rapidito. Sí, estamos en 278 créditos, ¿no? Había espacios en los que sí había como que la preocupación de poderles dar un poquito más, pero para eso tenemos las optativas. O sea, hay unos espacios, ahora sí te regresas, hay unos espacios, ¿no? Por ejemplo, el primer curso, que el sujeto y su formación profesional como docente, que este curso surgió de una preocupación muy interesante que presentó el grupo de preescolar, ¿no? Cuando decían, bueno, es que siempre estamos pensando en el contexto, en el niño y en la escuela, ¿sí? Y el estudiante en formación, ¿no? Y el sujeto que llega a la escuela, ¿cuándo lo vemos? ¿Cuándo lo valoramos? ¿No? ¿Cuándo lo reconocemos? Tuvimos una discusión, yo creo que
una buena parte de una mañana que se estuvo trabajando en la discusión de ese espacio curricular, que tuviera que ver con ese espacio de cuando el estudiante pone por primera vez un pie en la escuela y cómo lo recibo en la escuela normal. Entonces, regularmente, y digo, no sé si sea en todos los casos, pero tenemos que hacer como un curso de inducción o de sensibilización para explicarle al joven que llega qué cosa viene a hacer a nuestra escuela. ¿Sí? Y una aportación muy interesante que recuerdo a una de las compañeras de preescolar que decía, Carmen, pues que de plano vean si es lo que les gusta o no. ¿Sí? Dice, mira, es una experiencia que tuvimos un día en un preescolar cuando mandamos a una niña muy linda de la normal, dice que está en el centro de Querétaro, dice, y se fue a una comunidad y que vio los niños que estaban sucios y la naricita y todo, pues se pegó de brincos, ¿no? Dice, mi hijita, dice, es con lo que te vas a enfrentar, porque cuando salgas de la normal te vas a ir a trabajar a una comunidad donde no hay agua, donde la pobreza a veces hace que la gente no venga igual de arreglada como los niños con los que tú convives cuando practicas aquí en la ciudad, ¿sí? Y eso es con lo que vas a trabajar, que no traen los colores, que les falta el cuaderno, ¿no? Eso es con lo que te vas a enfrentar. Entonces es un planteamiento muy interesante el que hicieron los compañeros en este espacio, que bueno, consideramos que en primaria es exactamente lo mismo, ¿no? Que se reconozca como profesor de educación primaria. Bueno, se va a dar cuenta que eligió una profesión de Estado, que nunca va a ser rico, que va a trabajar mucho, ¿sí? Y que de él va a depender la formación de los niños y niñas que van a ser el futuro de nuestro país. ¿Sí? O sea, no es menuda la tarea, a veces decimos, pues aunque sea para maestro, no, que entienda desde que pisa la escuela normal la gran responsabilidad que asume como sujeto, ¿sí? Que en sus manos va a estar la formación de estos niños. Recuerden ustedes que cuando uno trabaja el diseño curricular por competencias o cuando uno va a trabajar un modelo educativo de competencias, ¿sí? Si bien tiene que haber una formación psicopedagógica muy clara, ¿sí? En cada espacio curricular tienen que movilizarse todos los saberes, ¿sí? Todos los saberes factuales, conceptuales, procedimentales y actitudinales. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, este es un espacio de planeación que nos permite ver la planeación en un sentido general, ¿sí? Pero, ¿sí? Ya cuando nosotros trabajemos la descripción del curso, las unidades de aprendizaje de ese curso y posteriormente veamos que en todos los cursos disciplinares que hay, ahí se va a cruzar la planeación, porque con el maestro que trabaje la disciplina va a trabajar todo. No nada más va a estar trabajando conceptos rígidos, disciplinares, sino que también va a tener un peso muy fuerte los saberes procedimentales que se ponen en juego en esos espacios, ¿sí? Entonces lo que cuidamos es que se viera todo, está la planeación, ¿sí? Está gestión, evaluación educativa, pero por allí hay una que tiene que ver con la evaluación de los aprendizajes, ¿sí? Que ese es un peso fuerte. ¿Sí? Ahí hay un peso fuerte que hay que trabajar un poco más con los estudiantes. ¿Sí? Está aquí. A mí me parece pertinente porque por lo menos en el Estado nos hemos encontrado en los últimos años que los muchachos tienen un año de experiencia cuando ya son asesores técnicos y ya son nombrados directores y de pronto ya son, o sea, están escalando rapidísimo posiciones por algunas competencias, sobre todo de tipo tecnológico que ellos poseen y que son muy valoradas en las zonas escolares y por los directivos y por los supervisores escolares. Entonces, es verdad, nadie te forma como director, o sea, como que nadie entiende que esa posibilidad está, y cuando tú de pronto dejas el grupo y te conviertes en director, pues simplemente tienes una mirada totalmente diferente y te enfrentas a algo, vaya, pareciera, porque bueno, a mí me pasó, pareciera muy curioso porque has vivido en la escuela muchísimos años y no conoces la escuela, porque solo conoces el ámbito del grupo, y la escuela es mucho más compleja que la dinámica del grupo. A mí me parece que es pertinente en todo caso. Muchas gracias. Creo que, como ya lo mencionó la maestra Georgina, fue un trabajo extraordinario el que hicieron en preescolar, y por supuesto hicieron un equipo muy fuerte, mucho compromiso, igual que el compromiso y el trabajo que han realizado ustedes
pero con la diferencia que aquí en este grupo pues fue un poquito más pausado porque las reuniones eran cada mes y había más oportunidad quizá de analizar con más calma los documentos, que eso no le quitaba ni las preocupaciones, ni las incertidumbres, ni las precisiones a todo lo que ustedes han realizado. Cuando nosotros revisamos ya conciencia las competencias profesionales, cuando las ubicábamos en los espacios curriculares, ¿sí?, veíamos que se saturaban de competencias y cuando las leíamos decían lo mismo pero en distinta redacción. ¿Qué pasó en una ocasión? Un ámbito completo estaba repetido, ¿sí? El de la promoción para el aprendizaje de todos estaba repetido completo con todas sus unidades de competencia en el ambientes de aprendizaje. Muchas gracias, Paco. ¿Sí? En ambientes. Sí, y el de evaluación, había también en ambientes, ¿no? De repente había cosas de evaluación en ambientes que no estaban en el de evaluación. Entonces lo que hicimos fue así como que enunciado por enunciado, unidad de competencia por unidad de competencia, y vimos, de acuerdo a la descripción que este mismo grupo generó de los ámbitos, bueno, otra vez vamos a la descripción. ¿Qué es lo que dice la descripción? Pues ubicamos todas las que están en las unidades distribuidas y las ponemos acá, después imprimíamos, veíamos cuál se duplicaba y le dábamos más peso a la que estaba más clara, más pertinente. Ese fue el ejercicio que hicimos. Entonces, la matriz de consistencia, sí que es lo que hace, pues todavía nos quedó muy ligera, porque por eso a veces se duplicaban también los saberes, se duplicaban los cursos en la matriz, y lo que hizo fue que nos quedó una matriz más corta, sí, pero igual ya la tenemos identificados igual los saberes conceptuales y factuales que ya veníamos arrastrando, pero que nos sigue quedando pendiente para esa matriz ya los saberes específicos, ¿no? Las cuestiones específicas disciplinarias, ¿sí? Que ustedes mismos desde que las trabajaron las veían que quedaban un poco débil porque tenía que ver un poco con la formación que nosotros traíamos y que era la tarea que nos habían dejado aquí en el grupo. Pero creo que nos quedó una matriz muy clarita que la estamos trabajando, pero algo que descubrimos con preescolar, ¿sí?, era que la matriz también de repente nos conflictaba mucho de entrada, ¿sí?, y dimos un pasito atrás, ¿sí?, únicamente en el papel trabajamos, ¿sí?, las competencias genéricas, las competencias profesionales y la descripción del curso, ¿sí? Ahora, la idea y el propósito que nos hemos nosotros ahora sí puesto, ¿sí?, es que en este espacio de aquí a las 2, 3 de la tarde de mañana y un poquito más si nos podemos quedar, ¿sí?, no nos vamos a ir hasta que estén las descripciones completas de nuestra malla de primaria, ¿sí? Así vamos a trabajar. Entonces ya nosotros medimos, ¿no? Medimos qué tanto discutimos, qué tanto nos tardamos, qué tanto nos revisamos el internet, o en un primer paso, que yo desde mi experiencia, que es lo valioso que queremos rescatar de ustedes, es lo que debe de contener cada espacio. Y un primer ejercicio que esperemos que en la noche ya estemos nosotros cargando a la computadora, es el primer acercamiento al espacio que les toque, ¿sí? Vamos a hacer de pares. Yo creo que van a empezar a ir llegando nuestros compañeros. Y mañana en la mañana ya con las horas de insomnio que nos toquen y estemos pensando qué más le podemos agregar, lo perfeccionemos para que cuando terminemos mañana ya nos quede muy claramente, ¿sí?, pero muy claramente qué es lo importante para ese espacio. Entonces ya viene el segundo paso, ¿no? Dejamos las descripciones y ahora sí la invitación abierta y cordial para los que se vayan a incluir en el diseño, ahora sí, completo de cada espacio, ¿sí? Porque ahí va a tener mucho que ver pues, nuestro perfil, nuestros conocimientos, nuestra experiencia con la impartición de espacios similares o con referentes similares en otros programas educativos, ¿sí?, o desde las experiencias que traigan desde otros niveles. Entonces, no sé si hay otra cosa que fuéramos a comer.